Vamos a dar inicio. Muy buenas noches con todas y todos. Damos inicio a una nueva jornada del curso especializado de actualización en Derecho Penal y conferencia magistral en Derecho Penal organizado por la Escuela de Derecho, Investigación y Formación SDIF, en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Nos complace contar nuevamente con la presencia del doctor Edgar Jesús Rodríguez Leiva, quien continuará desarrollando los temas programados para esta fase del curso. Como ya sabemos, el doctor Rodríguez Leiva cuenta con más de 17 años de experiencia en gestión pública y una sólida formación en diversas ramas del derecho, lo que ha quedado demostrado en su clara y rigurosa exposición anterior. Agradecemos su disposición para acompañarnos nuevamente esta noche y le recordamos a todos los participantes que este espacio está diseñado para la reflexión activa y el intercambio académico. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Rodríguez Leiva y le cedemos los micrófonos. Muy buenas noches, doctor. Le damos el pase. Muy buenas noches, Hugo, muy buenas noches a todos los presentes en esta conferencia. Bueno, mientras vamos, o van ingresando algunos alumnos, voy a ir tratando de compartir las diapositivas. Y a ver si me... A ver, ¿me precisan si logran ver las PPT? Sí, doctor, sí se puede observar. Perfecto, muy amable. Bueno, para ir un poco recapitulando, en la sesión anterior hablábamos de la teoría del delito y se explicaba de una manera, digamos, precisa los elementos que constituyen el delito y los cuales nos sirven a los abogados que litigamos en materia penal eh, poder elaborar, de ser el caso, cuando asumimos la defensa de alguna persona que está siendo investigada o está siendo ya acusada o está en etapa de juicio oral, poder desarrollar una teoría del caso que permita pues ejercer adecuadamente y estratégicamente una defensa, ¿cierto? Porque si no conocemos la teoría del delito propiamente dicha, difícilmente podríamos, por ejemplo, indicar que la acción que se imputa o la presunta acción que se imputa a nuestro cliente, por ejemplo, tiene alguna causa de justificación, ¿no? O no se le puede reprochar a nuestro cliente. No podríamos, por ejemplo, indicar eh, si es que no se cumple con algún elemento del tipo penal. Entonces es importante conocer la teoría del delito para estructurar una defensa correcta y adecuada. Y en función a eso, por ejemplo, definimos en la clase anterior que, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, la teoría del delito o el delito se define como aquella conducta típica, antijurídica y culpable. Y en algunos casos, algunos autores señalan que es una conducta culpable y punible. Pero a nivel de la doctrina mayoritaria se señalan estos tres, ¿no? Por eso se habla de la teoría tripartita del derecho, que hablamos un poco de la teoría tripartita que habla de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero hay otro sector de la doctrina que tiene bastante acogida también en nuestro país, que habla de la teoría bipartita del delito, que es que se junta la tipicidad y la antijuricidad y se conforma el injusto penal y el otro lado estaría la culpabilidad. Ahora, para efectos prácticos,
nosotros entendemos que el delito es aquella conducta que debe estar previamente tipificada en una norma penal que establezca o describa una conducta que de realizarse tendría una consecuencia penal o una responsabilidad penal, ¿cierto? Y en función a eso es que vamos a empezar a trabajar para efectos de poder, desde la perspectiva práctica, entender para qué sirve la teoría del delito y en qué escenarios vamos a poder plantear de repente a nivel ya de litigio algunas acciones que podrían beneficiar a nuestros clientes, ¿no? O a nuestros defendidos. Y en función a esto, empezaríamos por hablar de conducta. Y entonces, cuando hablamos de conducta, tendríamos que hablar desde la perspectiva del derecho. Porque para el derecho la acción no es la misma que nosotros desde un término gramatical entendemos por acción. Porque para que en el derecho tenga sentido o pueda ser valorado, tendría que hablarse de la acción respecto de lo siguiente. ¿Qué entendemos por acción? Aquella conducta voluntaria. ¿Por qué? Porque tiene que existir la voluntad de la persona, porque si no hay voluntad, no podría configurarse una acción. Pero esta voluntad también tiene que ser consciente. Es decir, la persona que actúa de manera voluntaria tiene que tener la conciencia, tiene que tener el raciocinio, tiene que entender que lo que está haciendo podría estar en contra de ciertos postulados del derecho penal. Entonces, la conducta es por acción o por omisión, eso es lo que dice la norma, ¿no? Y leíamos nosotros lo que dice el Código Penal respecto a lo que es un hecho punible o lo que podríamos entender por delito. Entonces, la conducta es una conducta que puede ser de manera activa o de manera omitiva, de manera positiva o de manera negativa. Y cuando hablamos de manera positiva, estamos hablando de la acción. Entonces, esta acción, como lo vuelvo a repetir, tiene que ser voluntaria, tiene que ser consciente, porque si no es voluntaria y no es consciente, no tendría valoración en la responsabilidad de tipo penal. Y, por ejemplo, hay conductas que son voluntarias, pero que no son conscientes. Es decir, la persona que las está realizando o que las ha realizado no es consciente o no se le podría imputar el hecho que ha sucedido en la realidad, porque la conducta no podría ser valorada, por ejemplo, en situaciones donde existe una causa que podría justificar el actuar de esta persona. Eso lo veremos en los casos de justificación. Ahora, cuando hablamos de omisión, también, bueno, sabemos que la omisión es una conducta que trae como consecuencia la no realización de un hecho que está requerido por la norma, ¿cierto? Es el dejar de hacer un hecho previsto en la norma. En algunos casos se puede hablar de omisión propia y otras cosas, o en otros momentos de omisión impropia. Y aquí tiene que ver algo muy importante. Las omisiones, en este caso, hay omisión, lo que llamamos omisión propia y comisión por omisión. No sé si han escuchado hablar. Muchas veces hemos escuchado cuando a nivel de los medios de comunicación que muchas personas que son procesadas dicen, yo no he realizado ninguna acción, no he hecho ninguna conducta, ¿por qué se me está procesando? Muchos no entienden, o sea, los que no son abogados, que los delitos se cometen por acción, es decir, yo agarro, saco un arma y disparo a una persona y le causo la muerte, pero también se pueden cometer por omisión, es decir, por no realizar un hecho. Si uno va por la calle, ve a una persona que, por ejemplo, o va conduciendo, atropella a una persona y en vez de prestarle apoyo, ¿no? Por ejemplo, omite comunicar, por ejemplo, a la autoridad policial o a la autoridad de salud para que le brinden un apoyo. Y evidentemente está haciendo una conducta omisiva, ¿cierto? Y la conducta descrita por el legislador, por la doctrina que ha desarrollado, también habla de situaciones donde hay una ausencia de acción, que creo que lo estuvimos viendo, ¿no? Que hay supuestos en las cuales, al no haber una acción propiamente dicha, y que no sea voluntaria y que no sea consciente, exime de responsabilidad penal a la persona. En estos casos, por ejemplo, como la fuerza física irresistible. Hicimos creo un ejemplo en cuando estamos ante una fuerza física irresistible, ¿no? Movimientos reflejos. Ha habido casos, como se comentó, en lugares donde, o en situaciones, perdón, donde la persona
ha actuado bajo movimientos reflejos, es decir, bajo movimientos que no controla, que no ejerce la voluntad, que no es consciente, pero que genera en el mundo exterior algún suceso que podría tener implicancias penales. En este supuesto, un buen abogado podría señalar, podría ejercer una defensa, señalando que a la persona que se le viene procesando realizó esa acción por un movimiento reflejo, ¿cierto? Y tendría evidentemente que hacer ya un tema probatorio para indicar que ahí hay una ausencia de acción, es decir, la persona no actuó de manera voluntaria, de manera consciente, ¿cierto? Y en función a eso, a ese suceso, se podría, a nivel de la Fiscalía o a nivel del Poder Judicial, indicar este suceso y sobre la base de este suceso buscar una que no se le determine responsabilidad penal a la persona que está siendo procesada. Hay otra situación que es el estado de inconsciencia, donde tampoco, justamente porque no existen estos dos conceptos básicos que es la voluntad y la conciencia, no se podría tampoco atribuir responsabilidad penal a una persona. Y en función a esto también se podría, en su oportunidad, señalar a nivel de la investigación fiscal o a nivel de un plenario, un juicio, indicar, por ejemplo, que nuestro cliente no tuvo no contaba en ese momento o no realizó una acción propiamente dicha porque no fue voluntario y no fue consciente en lo que en la realidad sucedió. Y pasamos al otro elemento. Es decir, acá hemos descrito el elemento del tipo penal, perdón, el elemento del delito, que es la conducta, que puede ser una conducta por acción u omisión, y hemos hablado de la conducta que tiene que tener, en el caso de la acción, tiene que ser voluntaria, tiene que ser consciente. En el caso de la omisión hablamos de omisión propia y omisión impropia. Pero para poder ir definiendo cuándo estamos ante una omisión impropia o propia, tendríamos que ir viendo casos en particular. Pero antes de entrar a ver unos casos en particular, tendríamos que hablar de lo que es el elemento tipo. ¿Y qué es el tipo? El tipo penal es aquella descripción que se hace de la conducta, es decir, el legislador hace una descripción de manera genérica de una situación de hecho que si sucede en la realidad tendría una consecuencia jurídica. Es decir, por ejemplo, el que mata a otro, el que hace uso de un documento público falso, ¿cierto? Esto está describiendo una situación de que si una persona en la realidad eh, falsifica un documento o usa ese documento falso, ¿no? Describe una conducta, tendrá como consecuencia una responsabilidad penal, una pena privativa de la libertad. Es decir, el tipo penal lo que hace es describir de manera genérica, de manera global, de manera abstracta, un hecho que tenga relevancia penal. Y cuando hablamos de tipicidad penal, hablamos de tipicidad o de juicio de tipicidad cuando esa conducta que está en el tipo penal, hacemos un juicio de subsunción, es decir, analizamos si esa conducta se subsume en el tipo penal. Ahí hay un juicio de tipicidad, es un juicio de valoración. Si esa conducta realizada efectivamente desarrolla lo que dice el tipo penal. Es decir, si es que esta persona a cual se le está imputando un hecho delictivo usó un documento público tal y como lo indica la norma penal, el tipo penal. Si es que en la realidad se puede verificar que esta persona ha realizado los elementos que describe el tipo penal, entonces estaríamos ya señalando que se está haciendo un juicio de tipicidad. Estamos hablando ya propiamente de tipicidad. Es la adecuación, dicen, ¿no? Del hecho en lo que dice la norma. Entonces, teniendo claro que el elemento tipicidad es aquel que describe la conducta que tiene que suceder en la realidad, que tiene que cumplirse para que la persona, luego de un proceso penal, luego de una valoración probatoria, pueda determinarse su responsabilidad penal. Y entonces tendríamos que ver en el tipo penal la existencia de la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Y cuando hablamos de la tipicidad objetiva, tendríamos que hablar que dentro de estos elementos encontramos al sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo? Es aquella persona que al momento de hacer la descripción del tipo penal se menciona, por ejemplo, el que mata a otro, el que hace uso de un documento público privado como si fuera verdadero, ¡pum!
Esa es la persona, ese es el sujeto activo. Pero ahí el sujeto activo, cualquiera de nosotros podría ser un sujeto activo de un delito si somos mayores de 18 años, somos conscientes, ¿cierto? Y no tenemos una grave alteración mental, podríamos ser sujetos activos del delito. Pero hay sujetos activos de condición especial. Por ejemplo, ¿no? Hay delitos donde solamente lo pueden o pueden ser procesados aquellas personas que tienen cierta condición, por ejemplo, los funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, el delito de feminicidio tiene que existir una vinculación con la víctima. Es decir, el sujeto activo, en teoría, debería de ser cualquier persona que pueda asumir la responsabilidad penal. Pero hay delitos en los cuales se requiere una condición especial. Yo no, por ejemplo, un ciudadano común y corriente no podría cometer el delito, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, ¿no? Porque requiere que esta persona sea un funcionario público. ¿Y quién sería el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el titular, dice, del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. Ahora la pregunta es, creo que eso es un poco más sencillo. Yo mato a una persona, le doy muerte, el sujeto pasivo, en teoría sería la persona a la cual se le ha quitado la vida. Y aquí surge una pregunta, ¿el sujeto pasivo siempre es el agraviado? Eh, Siempre se podría indicar que el sujeto pasivo va a ser aquella persona que ha sido agraviada. Entonces, es una pregunta que habría que contestarse, puesto que es importante para efectos de una correcta imputación. Creo que en la clase anterior habíamos hecho mención a un caso donde se absolvió a una persona, a una persona que estaba siendo procesada, porque no se definió correctamente quién era el sujeto pasivo del delito. Y déjenme decirles que, de acuerdo con lo que dice la doctrina, de acuerdo con lo que dice el Código Penal, no siempre el sujeto pasivo termina siendo el agraviado. Existe, por ejemplo, eh, cuando un empleado, por ejemplo, es víctima de un robo de un equipo que le pertenece a una empresa X, el agraviado sería, en este caso, la persona sobre la base a quien se le ha realizado el delito, pero el sujeto pasivo sería, en este caso, la empresa que era propietaria de ese bien, ¿no? Entonces, no necesariamente, en el caso, por ejemplo, este, de que les vengo comentando, ahí sí se puede claramente diferenciar cuando estamos o cuando una persona tiene la condición de sujeto pasivo, que es el titular de un bien jurídico protegido, que en algunos casos puede ser una persona, la sociedad, el Estado, ¿cierto? Y en otros casos no necesariamente el sujeto pasivo va a ser el agraviado. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso que les venía comentando en la clase anterior, por ejemplo, esa es una parte de la sentencia en la cual se ha borrado la persona agraviada. Por ejemplo, en el delito de ejercicio ilegal de la profesión, previsto en el artículo 363, señala, por ejemplo, el juez de juzgamiento que el Ministerio Público ha señalado que el acusado habría perpetrado ilícito en agravio de. Sin embargo, dice, debe señalarse que en el caso de delitos contra la administración pública, el sujeto pasivo, dice, miren, es exclusivamente el Estado y no los órganos o colegios profesionales. No es sujeto pasivo el particular que ha sido víctima del ejercicio de la profesión. Aquí, en esta sentencia, se distinguen dos cosas. El sujeto pasivo, ¿cierto? En este tipo de delitos es el Estado. Él dice, la víctima, en este caso el agraviado, ¿no? No es el sujeto pasivo, es el agraviado. Entonces hay una clara distinción entre sujeto pasivo y sujeto activo. Ahora bien, dice, es necesario mencionar que la representante del Ministerio Público no ha realizado una tipificación. Hablábamos del tipo penal, es lo que dice la norma penal, ¿cierto? Describe una conducta que de realizarse en la realidad tendría una consecuencia jurídica. La tipicidad es si ese hecho que ha sucedido se adecúa con lo prescrito en el tipo penal. Aquí dice, no ha realizado una tipificación adecuada, es decir, no ha hecho un correcto juicio de subsunción, no ha tenido en cuenta lo que ha sucedido, no ha hecho una correcta valoración del tipo penal que indicaba que la persona tenía que ejercer ilegalmente la profesión. Dice, y pues a criterio de esta judicatura, el hecho imputado al acusado es delito de ejercicio ilegal de la medicina, ¿cierto? Había un tipo penal que sí describía lo que había sucedido en la realidad. Recuérdense que este caso era
que una persona en época de pandemia, un egresado de medicina, prestó servicios para una clínica que daba servicios de teleconsulta. Y al realizar este servicio de teleconsulta, entendemos nosotros que por error en la comunicación de parte del centro, del centro o de la clínica, se le envió a esta persona a prestar sus servicios y luego terminó siendo denunciado. Pero cuando se inicia diligencias preliminares, se formaliza la investigación preparatoria y se presenta el requerimiento acusatorio, se procesa por ejercicio ilegal de la profesión. Cuando el juzgado entiende, y debió haber sido así, lo que el supuesto que se describía era que una persona había ejercido funciones o roles de médico, porque había ido, había ocultado y había recetado. En función a eso, dice el ACO, debió de haberse tipificado, es decir, debió de haberse adecuado esa conducta en el tipo penal de ejercicio ilegal de la medicina, que está prescrito en el artículo 290, inciso 1 del primer párrafo del Código Penal. Entonces, aquí podemos ver dos cosas importantes que hemos venido hablando. Primero, definir bien quién es el sujeto pasivo y distinguirlo del agraviado. Hay supuestos en los cuales el sujeto activo, el sujeto pasivo va a ser el agraviado, y hay supuestos en los cuales el sujeto pasivo no necesariamente va a ser el agraviado. Pero también esta sentencia nos permite establecer que se tiene que hacer un adecuado juicio de tipicidad, es decir, se tiene que ver si los elementos que componen este tipo penal, estos elementos descriptivos, normativos, se adecúan. Es decir, si esta conducta ha desarrollado cada uno de estos elementos y solo si ha realizado estos elementos se podría determinar responsabilidad penal. Entonces, pasamos a lo que son elementos descriptivos del tipo penal, o perdón, del delito. Y entonces, cuando hablamos de elementos descriptivos, se señala que son aquellos elementos que son de fácil entendimiento por las personas. Es decir, no se requiere entender, por ejemplo, cualquiera podría entender qué significa matar a otro, ¿cierto? No necesitamos irnos al Código Penal, al Código Civil, a la Constitución, ¿cierto? Basta con revisar, por ejemplo, un diccionario o entender que con cualquier persona puede comprender términos como matar, como aborto, ¿cierto? Y en función a eso, los elementos descriptivos son aquellos que se pueden entender de una manera común y sencilla, sin necesidad de requerir ir a otra fuente a obtener esa información y a poder comprender qué se entiende, ¿no? Por el elemento, por la descripción que está en el tipo penal. Por ejemplo, el que mata a otro, el elemento normativo sería el matar. O sea, matar, ese término es de fácil comprensión. Pero, por ejemplo, vamos a ver que hay otros elementos que requieren de ir a una norma extrapenal para efectos de extraer el concepto y en función a tener ese concepto, poder hacer el juicio de su función. Y entonces nos vamos al elemento normativo. ¿Y qué entendemos por elemento normativo? Para entender el elemento normativo tendríamos que precisar que este elemento se conceptualiza teniendo en cuenta juicios de valor, es decir, teniendo en cuenta situaciones que requieren de irse a otra norma para poderlo entender. Por ejemplo, documento público. Tendríamos que irnos al Código Procesal Civil para entender cuál es el concepto de documento público. ¿Por qué? Porque esto es un término, es un elemento que requiere de una interpretación de la norma, requiere para su comprensión de recurrir a una norma extrapenal para que nos indique exactamente cuál es el concepto, porque teniendo claro cuál es el concepto de documento público, uno, por ejemplo, podría imputar el delito de falsificación de documento público o el uso de documento público. Y esto fue materia de un debate porque, por ejemplo, muchos entendían que el documento público solamente era aquel que era emitido por una entidad pública y que tenía la firma de un funcionario público.
Y en el derrotero de la jurisprudencia se ha podido ir evolucionando y entendiendo que algunos documentos, por ejemplo, no se entendían como documentos públicos. En algunas oportunidades se ha terminado procesando a una persona por uso de documento no público, sino documento privado falso, cuando fácilmente se pudo haber procesado como uso de documento público falso, sino que como no se entendía el concepto, tuvo que la Corte Suprema, en una casación, establecer cuáles son los supuestos o los presupuestos que debería de tener algún documento para considerarse como un documento público. Y evidentemente lo primero que era recurrir a lo que dice el Código Procesal Civil respecto a lo que se debe entender por documento público. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que es un elemento normativo del tipo penal. Por ejemplo, otro concepto que requiere de irse, por ejemplo, a una norma extrapenal, el concepto de bienes embargados, por ejemplo. Por ejemplo, posesión, ¿cierto? Este término nos obliga a irnos al Código Civil para definir, por ejemplo, en delitos de usurpación, necesariamente requerimos irnos al Código Civil para entender qué es el concepto de posesión, de turbación de la posesión. Igual el concepto de funcionario servidor público, que nos obliga a ir, por ejemplo, el Código de Ética del Funcionario Público, a la Ley del Empleado Público en su oportunidad, ¿cierto? Entonces, este elemento normativo, cuando nosotros vamos revisando la carpeta fiscal, vamos revisando y vamos viendo, mire, sí, se cumple, están atribuyendo una conducta activa, tal hecho se indican que ha realizado, se está imputando efectivamente, se le puede, en primer lugar, determinar que presunta participación de nuestro cliente, muy bien se está estableciendo el sujeto activo, en igual sentido se está definiendo quién es el sujeto pasivo, entonces seguimos a establecer si es que el siguiente elemento, el elemento descriptivo, es decir, si lo que la norma ha señalado que se tenga que realizar, se está realizando efectivamente. Y tenemos que valorar también, por ejemplo, el elemento normativo, ¿cierto? Tendríamos que ver si es que efectivamente estamos frente a un bien embargado. Ahora, por ejemplo, tendríamos que hablar, ya hemos hablado de la tipicidad objetiva, ¿cierto? Y hemos establecido qué es la tipicidad objetiva y cuáles son sus elementos. Tendríamos que pasar a la tipicidad subjetiva. Y cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, creo que rápidamente se nos viene a la mente conceptos como el dolo, ¿cierto? El dolo de primer grado, el dolo de segundo grado, el dolo eventual. Y cuando uno habla de dolo, lo que primero que se tiene a la mente es, o como se ha venido definiendo, que el dolo es voluntad, ¿cierto? Y conocimiento, ¿cierto? Cognición, van a encontrar esos términos, cognición y volitivo, voluntad y conciencia. Pero ahora se viene discutiendo que solamente el dolo sería conocimiento, ya no sería voluntad. La persona, basta que tenga conocimiento que está creando un riesgo, basta que tenga conocimiento que su conducta podría generar alguna situación que pondría en riesgo los bienes jurídicos protegidos, estaría actuando con dolo. Es decir, ya no se tiene que determinar para la Corte Suprema en algunos casos y para algunos autores que el delito, o que en este caso el dolo, tenga que establecerse también la parte volitiva, solamente la parte cognitiva, es decir, solamente el conocimiento. Y cuando hablamos de dolo en primer grado, tendríamos que hablar que se señala que se da cuando una persona conoce plenamente y busca la consecuencia del acto que está por realizar. Un claro ejemplo, creo que siempre se hace mención en las clases de pregrado, en las clases universitarias, en los cursos, que dolo, podríamos ver el que mata a otro, ¿cierto? El que agarra, saca un arma, tiene un enfrentamiento con una persona, tiene la intención de matarla, saca el arma, la dispara y la mata. Ahí hay un dolo en primer grado. ¿Por qué? Porque la persona conoce, ¿cierto? Porque una persona común y corriente sabe que un arma de fuego, cuando es percutada y va dirigida al cuerpo de la persona, puede causarle la muerte. Entonces está actuando con dolo en primer grado. Es decir, tiene la intención, tiene el conocimiento
y sabe hacia dónde va o dirige su accionar hacia un objetivo en específico. Y entonces pasamos al dolo indirecto o de segundo grado. ¿Y qué es el dolo indirecto o de segundo grado? Dice, los grandes autores han descrito que se evidencia cuando el sujeto activo conoce que además de la consecuencia original de su acto, surgirían otras consecuencias colaterales, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero dar muerte a una persona, envío en una festividad familiar alimentos envenenados, yo quiero matar a una persona, pero también me represento que existe una alta probabilidad, ¿cierto?, que estos alimentos que yo envío a esta casa puedan ser ingeridos por otras personas que también les pueda causar la muerte. Y efectivamente sí sucede. Pero la intención es matar a esta persona y él se representa que sí, efectivamente. Lo da por hecho, acepta que se tiene que dar de esa manera y entiende que para conseguir su objetivo no le importaría que otras personas puedan salir perjudicadas. Entonces, ese es el dolo en segundo grado. Y pasamos a hablar del dolo eventual. ¿Y cuándo estaríamos ante el dolo eventual? Dice que el sujeto activo actúa aceptando que su acción podría subsumirse en el tipo penal. Y aquí hay una discusión, porque cuando vamos a entrar a hablar de la culpa consciente, existe un límite muy estrecho entre estos dos conceptos. Del dolo eventual, muchos dicen que el dolo eventual en la práctica es una culpa consciente. ¿Por qué? Porque el sujeto activo acepta que la conducta que va a realizar podría subsumirse en lo prescrito en la norma penal, ¿cierto? Pero aún así realiza su conducta. Y entonces pasamos a hablar de la, esta no es, parece que había un problema aquí, pero bueno, ahorita vamos a pasar a hablar de la culpa consciente y la culpa inconsciente. Pero hasta este punto, ¿habría una pregunta? A ver, abro el debate, por ejemplo, para analizar este caso en particular. A ver, hasta aquí no hay ninguna interrogante respecto de lo que se ha venido hablando de esta parte del elemento conducta, el elemento tipicidad, y específicamente lo que hemos venido hablando de la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. No, doctor, todo claro. Perfecto. A ver, un ratito, creo que tengo algún inconveniente con la computadora donde está proyectándose las PPT. A ver, cuando mencionamos, por ejemplo, el elemento, los elementos normativos del tipo penal, específicamente, por ejemplo, podríamos hablar del elemento normativo perjuicio. Y creo que yo les venía hablando y no sé si les voy a poder mostrar, pero en su defecto les voy a... No está contemplado acá. Pero, por ejemplo, creo que les hice mención en la clase anterior de este tema. Esta sentencia que les quiero comentar. A ver, esta sentencia que tiene que ver con la sentencia que se venía hablando sobre el tema del ejercicio ilegal de la profesión. Yo les señalaba, por ejemplo, que este caso había llegado hasta juicio oral y se había dictado una sentencia condenatoria. No se había detenido en analizar los elementos del tipo penal. ¿Por qué? Porque para nosotros no se había desarrollado una proposición fáctica que desarrolle el elemento normativo perjuicio. Y en el delito, por ejemplo, de falsedad genérica, es un elemento sin el cual, si no se ha realizado, no podríamos estar hablando del delito. O sea, estaríamos hablando ante un delito o ante una acción atípica. Y, por ejemplo, la sala en segunda instancia menciona lo siguiente en un fundamento 34 de este caso que les venía comentando, dice, en ese sentido es necesario analizar
si al no desarrollar el presupuesto típico de perjuicio en el delito de falsedad genérica, afectaría la congruencia y si por ello se vulneraría el derecho de defensa del impugnante. En ese sentido, advertimos que la congruencia exige que exista una correlación entre la acusación y la sentencia, lo que implica que el fallo solo puede referirse a los hechos y circunstancias que fueron objeto de la acusación. Si la acusación no presenta o desarrolla adecuadamente los elementos del delito, se impide que el acusado pueda ejercer su defensa de manera efectiva sobre esos elementos, afectando así el principio de congruencia. Miren lo que dice, ¿eh? Tiene que desarrollarse adecuadamente los elementos del tipo, los elementos descriptivos, los elementos normativos, ¿cierto? Y dice, y el siguiente fundamento, es, en el caso en concreto, es decir, ya analizando específicamente el agravio que se le había indicado en el recurso impugnatorio a la sala, se indicaba, por ejemplo, que evidentemente el principio de congruencia procesal se da entre lo que está en la acusación, los hechos que se han descrito en la acusación, sobre esos hechos y sobre ese elemento probatorio es que el juez tiene que emitir una sentencia. No podría tener por probado hechos de los cuales no fue materia de la acusación. Pero en este caso dice, en el caso en concreto, si bien se postuló el tipo penal de falsedad genérica, dice, apreciamos que el elemento constitutivo, en este caso el elemento normativo, perjuicio del tipo penal imputado, no ha sido debatido en sede de instancia, ni menos ha sido materia de postulación de manera específica por el Ministerio Público ni en los alegatos de apertura ni en los alegatos de clausura. Pese a ello, la jueza de instancia se pronunció de manera genérica sobre este elemento objetivo del tipo penal, perjuicio, lo que conlleva a considerar que se ha incurrido en una motivación incongruente que genera un vicio de nulidad. Aquí, por ejemplo, vemos cómo si esta fiscal a cargo de este caso se hubiese detenido de repente en algo que es, digamos, fácil de observar, o por lo menos para aquellos que tienen práctica ya en el tema penal, se podría haber dado cuenta que cuando realizó la acusación no describió ningún hecho que pueda indicar que hubo perjuicio, en este caso para el sujeto pasivo o para el agraviado, ¿cierto? Y que cumpla con el elemento del tipo penal. Entonces, este caso fue visto no solo por la fiscal, que pudo haberse equivocado, porque todo ser humano es pasible de equivocarse, pero pasó por un juez de la investigación preparatoria que hizo el saneamiento y dio por válida esta acusación y dijo, váyase a juicio. Y cuando se fue a juicio, después del plenario, después de haberse actuado las testimoniales, haberse actuado los medios de prueba documentales, las periciales, hubo una sentencia. Y la jueza de primera instancia, la jueza de juzgamiento, tampoco advierte que no existía algún desarrollo, alguna proposición fáctica que desarrolle y que explique por qué se generaba un perjuicio. No observó, sin embargo, lo que hace la jueza es suple la función de la fiscal y esboza algunos hechos, genera algunos hechos para darle consistencia a este elemento normativo perjuicio y desarrolla el elemento perjuicio. Pero aquí tiene un problema, porque no solamente es que se tiene que mencionar hechos, se tienen que probar hechos, y en el plenario, es decir, en el juicio, nunca se actuó en algún medio probatorio que permita acreditar que efectivamente hubo un perjuicio. Es decir, no se probó con algún testigo, no se probó con algún documental, no se probó con alguna pericia que efectivamente hubo un perjuicio hacia el sujeto pasivo o hacia el agraviado, y que por ende complementaba el elemento del tipo penal. Y eso es importante porque no solamente se postuló eso. Lo que se postuló y muchos no entienden es que cuando se hace o cuando se elabora un requerimiento acusatorio, se tiene que también hacer proposiciones que desarrollen si es que la conducta, bueno, hay conductas que solamente aceptan un tipo doloso, ¿cierto? Y hay conductas que aceptan solamente su realización en un tipo culposo. Pero no solamente se basta con decir la conducta que se le atribuye a tal ciudadano es una conducta dolosa, sino que se tiene que desarrollar necesariamente proposiciones fácticas
que permitan a través de prueba indiciaria, porque no podría haber una prueba directa que acredite el dolo de una persona, ¿cierto? El dolo se acredita por prueba indiciaria, pero sí se tiene que hacer una proposición que permita indicar, por ejemplo, cuando hablamos del dolo, por qué esta persona actuó de manera dolosa, en proposiciones y con el material probatorio. Y ese es un tema que también, si ustedes revisan diferentes casaciones de la Corte Suprema, revisan diferentes sentencias de los juzgados donde ustedes litigan o de los distritos judiciales donde ustedes ejercen su profesión, se podrán dar cuenta que en las sentencias no se hace una valoración y no se desarrolla descripción, no se motiva por qué la conducta de esta persona, que es una conducta dolosa, pero no se desarrolla cómo es que se llega a concluir que esta conducta efectivamente se hizo de manera dolosa y no se hace una valoración probatoria para indicar si efectivamente esta conducta es dolosa porque se ha podido acreditar con tal prueba indiciaria, con tal declaración de tal testigo que fue corroborada con tal prueba documental y que le permite al juez de juzgamiento en un ejercicio mental poder hacer una concatenación de varios medios de prueba para terminar afirmando que efectivamente la persona que está haciendo materia de investigación ha actuado de manera dolosa. Y esto, por ejemplo, es importante porque, sin entrar a ver el tema de la antijuricidad, podríamos nosotros analizar y a nivel de juzgamiento tratar de buscar una absolución de nuestro cliente. ¿Me permiten unos minutos para cambiar de diapositiva, por favor, ya? A ver, ¿me confirman si se logra ver la diapositiva, por favor? Sí se puede ver, doctor. Muy amable, gracias. A ver.
ver, tanto. A ver, a los organizadores les indico que aquí donde estoy, va a haber problemas con el internet ¿qué será? Pues 25 minutos han dado informe por un tema de lluvia y un tema de problemas, climatológicos. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda, por favor, para efectos de poder, cumplir con ustedes, ¿no? Evidentemente, me hubiese gustado estar, desde otras instalaciones para poder de repente contar con mayor información y poderla procesar de manera inmediata. Lamentablemente toda esta semana he estado fuera, pero vamos a continuar. A ver, y ya hablamos de el elemento conducta, ¿cierto? El elemento tipicidad, el tipo penal, y ahora habríamos de hablar de la antijuricidad. Y creo que eso lo hablamos también la clase pasada, utilizamos algunos ejemplos, pero creo que ahora habría que entrar un poquito más a detalle. Y cuando hablamos de la antijuricidad, como su mismo nombre lo dice, es aquella conducta que es contraria al derecho, ¿cierto? Por eso es que los bipartitas dicen que cuando se debe analizar el delito, no debería de hacerse una distinción entre tipicidad o el tipo y la antijuricidad, ¿cierto? No debería de existir ¿por qué? Cuando uno evalúa la conducta, debería evaluarla de manera global. Si la conducta contraviene la norma, ¿cierto? Debería de entenderse en el inicio, para luego dejarlo a la culpabilidad, ver el tema del reproche. Los tripartitas dicen no. ¿Por qué? Porque la tipicidad tiene que evaluarse independientemente, porque independientemente se podría establecer si es que la conducta efectivamente se adecúa con lo que prescribe la norma. Y si la conducta se adecúa con lo que dice la norma penal, es decir, con desarrollar los elementos del tipo penal con que se haya realizado, recién podríamos evaluar la antijuricidad, ¿cierto? Porque no se podría, creo que eso lo hablamos en la clase pasada, no se podría y no se puede, por ejemplo, analizar el delito empezando por culpabilidad, ¿cierto? Porque se quedó claro. Porque si una conducta es atípica, ya no necesitaríamos entrar a verificar la antijuricidad. Si una conducta puede ser típica, puede ser antijurídica, pues tendríamos que entrar a analizar la culpabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estos escenarios, tendríamos que hablar de la antijuricidad, dice, es la cualidad de un acto o conducta que es contrario al ordenamiento jurídico, es lo que hemos indicado. Es decir, que infringe una norma legal en el ámbito penal y que esta antijuricidad, como muy bien lo hemos dicho, se da por acción u omisión. Está prohibida por ley, existe una antijuricidad formal, material, pero aquí lo importante es establecer las causas de justificación de la antijuricidad, ¿cierto? Si sabemos cuando una conducta es contraria al derecho, pero toda conducta contraria al derecho no necesariamente es una conducta que va a ser sancionada penalmente. Hay conductas que son contrarias al derecho, pero que presentan causas de justificación que eximen de responsabilidad penal a la persona que está siendo procesada. Se hizo, por ejemplo, varios casos, bueno, los casos que comúnmente se señalan son los casos donde el bien jurídico está siendo afectado y esto habilita que la persona pueda ejercer y defenderse, repeler, ¿cierto?, esta afectación a su derecho, y en estos escenarios sí podría contemplarse, o lo contempla el derecho, con una causa que justifica que no pueda ser sancionado penalmente la persona. Pero hay que conocer cuáles son estas causas de justificación, porque si no conocemos estas causas de justificación, la persona a quien vamos a ejercer la defensa, o aquellos que ejercen como fiscales, si no tienen muy claro este elemento de antijuricidad, podrían iniciar procesos penales, podrían llevar a acusación a personas que al fin y al cabo, cuando contraten a un buen abogado, podrían revertir esa situación en un proceso penal y determinar su irresponsabilidad penal. Y, por ejemplo, tendríamos como causas de justificación, creo que lo veníamos mencionando, la legítima defensa. Esto, por ejemplo, se ha venido discutiendo mucho, ¿no? Hemos visto casos donde empresarios o personal civil, frente al ataque de personas inescrupulosas, repele el ataque y en algunos casos dispara y mata a la persona. Y inmediatamente se activa todo el sistema judicial, la fiscalía inicia un proceso de investigación, la persona en algunos casos
pasa por un pedido de prisión preventiva, pasa un tiempo en prisión y luego en el devenir del proceso se puede, bajo una defensa sólida, determinar que la causa efectivamente se cumplió con el primer elemento de tipicidad, pero existía una causa de justificación. Igual sucedió con el caso de un policía, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, no estaba en el ejercicio de su función como personal policial, pero fue víctima de un robo y actuó en función de defender sus bienes jurídicos y causó la muerte de esta persona. En primera instancia, condenaron a este efectivo policial, creo que eso fue visto por todos, y luego, frente a la presión de la sociedad, de la opinión pública y frente a una defensa un poco mejor estructurada, pudo justificar ante la sala de apelación de que su participación y el hecho que había ocasionado se basó en la legítima defensa, ¿cierto? Pero esto no solamente se postula, es decir, no solamente se dice yo actué en legítima defensa, sino que pasa ya por un tema probatorio, por un tema de acreditar que la persona actuó el agresor actuó de manera ilegítima, es decir, no había una causa que justifique que esta persona vulnere los bienes jurídicos de la persona que se defiende. Y no solo eso, también hay que acreditar la necesidad racional del medio empleado, ¿cierto? Hay que acreditarlo, hay que justificarlo y hay que ponderarlo. Y evidentemente uno lo postula y quien hace ese juicio de valoración es el juzgado, el juez de juzgamiento o en su defecto cuando ya está en apelación, ¿cierto? El juez, la sala de apelaciones. Hablamos también de la falta de provocación suficiente. Y, por ejemplo, este tema de la causa de justificación no solamente se ve, por ejemplo, en situaciones donde la persona da muerte a otra persona. Por ejemplo, hay causa de justificación, legítima defensa, una persona puede actuar de una manera para defender, por ejemplo, un bien jurídico, una propiedad, un bien que es de su propiedad y que esta persona está legitimada, por ejemplo, para poder actuar, de repente no le causa la muerte, pero sí poder repeler el ataque y evidentemente podría generar lesiones y podría ser procesado por el delito de lesiones. Y aquí también, por ejemplo, un abogado tendría que conocer esta parte del derecho para efectos de poder acreditar que el actuar de esta persona que vulnera o que podría haber afectado a su agresor se hizo con una causa de justificación que determina que esta persona no pueda ser procesado penalmente por dicho delito. Y, por ejemplo, tenemos otras situaciones como el estado de necesidad, ¿no? Que es otra causa de justificación. Pero estas causas de justificación del estado de necesidad se señala, por ejemplo, que se da, por ejemplo, se obre por necesidad de salvaguardar un bien jurídico, ¿no? Aquí sí. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la legítima defensa y el estado de necesidad? Si en ambos existe la necesidad de proteger un bien jurídico, ¿no? Aquí sí es diferente, porque aquí sí no existe, por ejemplo, una situación que vaya mucho, o se ataque un bien de una manera desproporcionada. Por ejemplo, dice, el peligro no debe ser provocado, dice, el peligro debe existir sobre bienes jurídicos propios o de terceros. O sea, existe causa de justificación, no solamente cuando se afecte, en este caso, un bien jurídico propio, sino también puede ser un bien jurídico de un tercero. Y evidentemente uno puede, bajo este escenario, actuar y estaríamos ante la causa o ante una justificación por un estado de necesidad. Dice que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar el peligro, que no exista otro medio practicable o menos perjudicial. Y también tenemos el cumplimiento de un deber. La acción o la omisión se realiza en cumplimiento de un deber jurídico, en el ejercicio de un derecho. Bueno, creo que esta causa de justificación evidentemente requiere que exista una norma que habilite a esta persona, ¿cierto?, a que su actuar esté amparado por la norma. Si esta persona que tiene este amparo normativo realiza esa conducta y con esta conducta podría enmarcarse o adecuarse a un tipo penal,
la invocación de esta causal de que ha actuado en cumplimiento de un deber lo exime de responsabilidad penal. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, David Reinaldo dice, el padre que mata a un delincuente por defender a su hijo. Bueno, eso es una situación. Pero, por ejemplo, yo les pongo un caso acá en el cumplimiento de un deber. Me acuerdo muy bien porque ejercí la defensa de un exalcalde y de un procurador. Estos funcionarios hicieron una recuperación extrajudicial de un bien que había sido materia de un proceso de habilitación urbana y que se había cedido a la municipalidad áreas de recreación, áreas públicas, ¿cierto? Parques, pero las personas que habían hecho este proceso de lotización habían cogido estos terrenos, los habían lotizado y los habían vendido a terceras personas, y muchas personas colocaban sus casitas, sus casas ahí para hacer posesión de esa propiedad. ¿Qué hizo el procurador? Hay una norma que faculta a los procuradores hacer una recuperación de una defensa posesoria extrajudicial, es decir, esta norma habilita que el procurador, ¿cierto?, pueda requerir el auxilio policial para hacer recuperación de bienes de dominio público o privado del Estado. Y en función a eso, el procurador requiere al personal policial, el personal policial se apersona, van en conjunto y retiran a estas personas. Estas personas los denuncian al alcalde, al procurador y al personal policial por el delito de usurpación y turbación de la posesión. Miren, en este caso estuvo a un paso de llegar a juicio oral. Se sostenía desde el inicio que lo que estaba así era que había una causa de justificación, que si efectivamente se había cumplido con el elemento del tipo penal, estas personas, el procurador con la policía, se habían apersonado al predio y habían retirado por la fuerza a estas personas que venían ejerciendo la posesión, porque ejercían una posesión. Pero la norma administrativa indicaba que era una obligación del funcionario público, del procurador y de la policía prestar apoyo para hacer esa recuperación. Y eso se postuló en las diligencias preliminares. Sin embargo, la fiscal continuó la investigación de las diligencias preliminares, formalizó la investigación preparatoria y hizo requerimiento acusatorio. En la etapa intermedia se solicitó el sobreseimiento del caso y se solicitó el sobreseimiento y se presentó una excepción de improcedencia de acción porque por un tema de incumplimiento. Entonces, en el sobreseimiento se demostró, perdón, en la etapa intermedia, cuando se hizo la realización de estos dos medios o estos dos mecanismos procesales, se estableció de que el procurador actuó en cumplimiento de la norma. Evidentemente no se puede proponer a la norma como un medio de prueba documental porque la norma no es un medio de prueba. El juez y toda persona está en la obligación de conocer la norma. Lo que se hizo es se oralizó la norma, se estableció de que la propia norma facultaba al procurador a hacer esta acción, pero no solo facultaba, sino que lo obligaba, porque es bajo responsabilidad. Si un funcionario toma conocimiento de la usurpación o la ocupación ilegal de bienes inmuebles de propiedad del Estado, está en la obligación de actuar inmediatamente. Y al personal policial en igual manera. Y ahí se solicitó y se indicó también de que si es que no se quería ver como un tema de sobreseimiento, existía una causa de justificación porque se estaba actuando en cumplimiento de un deber, de un mandato que estaba en la norma. Entonces, cuando se habla de un cumplimiento de un deber, se tiene que entender que estamos frente a un deber que está previsto en una norma. Entonces, hasta ahí vamos teniendo claro un poco las cosas. A ver, entiendo que el silencio es una aceptación que estamos entendiendo un poco las cosas.
Bueno, el ejercicio de un derecho, dice, la acción o omisión se realiza en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado, para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con solo propósito de perjudicar a otros. Bueno, acá también es una causa de justificación, ¿cierto? La conducta que hace un momento les indicaba era una conducta contraria al derecho, si uno la analiza, porque uno no puede ir y desalojar a una persona, así sea un ocupante precario, si es que no hay un mandato judicial, ¿cierto? Pero en estos supuestos sí, pues la norma justificaba la intervención de estos funcionarios para hacer un recupero de un bien del Estado. Entonces, tenemos eso y pasamos a un tema de culpabilidad. Entonces, cuando hablamos de un tema de culpabilidad, que es otro elemento del tipo penal, tendríamos que señalar lo siguiente, ¿no? Y lo dice, la culpabilidad constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica y antijurídica sea penalmente responsable de la misma, ¿cierto? Y entonces, ¿esto qué es? Que se le pueda reprochar a la persona que está siendo procesada, en este caso al procesado, al imputado, de que su conducta pudo haberse dado de otra manera, ¿cierto? Pudo haberse dado de otra manera, de tal manera que no se haya realizado este hecho. Pero también se evalúa aquí si esta persona puede ser imputable, es decir, si no existe alguna causa de inimputabilidad, porque creo que hacíamos mención en la clase anterior, un orate cumple con el primer elemento, mata a una persona, esa conducta es antijurídica, pero la pregunta es, ¿se podría reprochar a esta persona que tiene problemas mentales, que no, sobre su conducta, no ejerce voluntad, no tiene conciencia? ¿Se le podría reprochar que lo realizado sería un delito? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a un tema, si el sujeto poseía la capacidad psicológica para poderse motivar por la norma, es decir, si estaba en la capacidad de entender que su conducta, que la conducta que él realizaba se adecuaba con lo que prescribe el tipo penal. Porque si esta persona no estaba en la capacidad de poder entender que con su conducta, ¿cierto?, podría hacer una modificación en el mundo exterior y que esta modificación traería como consecuencia una responsabilidad penal, no se le podría establecer responsabilidad penal. Es decir, no se podría condenar a una persona si es que presenta esta situación. Ahora, el otro supuesto es si el sujeto tenía conocimiento de que su acto era antijurídico. Y creo que la vez pasada también hablamos de un caso que llegó hasta la Corte y fue materia de conocimiento, porque generó bastante controversia, ¿no? Respecto de un extranjero que mantenía relaciones sexuales con una menor de 13 años y que él en ningún momento se defendió señalando de que él desconocía la edad, por el contrario, conocía la edad. Pero aquí, por ejemplo, también entra una situación que creo que también siempre ha sido vista, que es aquellas personas que en lugares alejados del Perú es parte de su cultura, por ejemplo, tener o vincularse con personas menores de edad, ¿no? Menores de edad para nosotros de 18 años. Sin embargo, ahí creo que David hablaba en la clase anterior lo que era el error culturalmente condicionado, ¿cierto? Existen personas que bajo su cultura realizan ciertas acciones que para nosotros de repente sería contrario al derecho y sería antijurídico, pero para ellos no, porque la cultura de ellos, y ahí también, por ejemplo, cuando uno dice, oye, por ejemplo, yo he actuado porque en mi cultura, en el lugar donde yo me desenvuelvo, este actuar que tú dices que es ilícito, ¿cierto? Es permitido, es aceptado. La comunidad lo entiende de esa forma. Y entonces ahí también, por ejemplo, cuando uno indica que la persona que está siendo procesada no tenía conocimiento de que ese actuar era antijurídico, uno podría, por ejemplo, ofrecer un testigo, un perito o un testigo experto que podría indicar que efectivamente en ese lugar, en dicho lugar, la cultura permitía que esa conducta que se le está imputando se pueda realizar y era tolerable por la sociedad, ¿cierto?
El caso más claro es cuando una persona mantiene relaciones con una menor porque en su pueblo se casa con una menor porque o se juntan o conviven porque es parte de la cultura. Pero pongamos otro ejemplo donde también, por ejemplo, sea parte de la cultura hechos que para nosotros puede ser delito. Ya, si esta situación se presenta de esta manera, en igual sentido, las, la persona que está siendo procesada va a tener que demostrar en el plenario que efectivamente desconocía que su conducta podría contravenir la norma. Entonces, pero eso es sencillo, por ejemplo, para algunos, para nosotros sabemos que es antijurídico matar a una persona, robar a una persona, estar con una persona eh, menor de edad, ¿cierto? Pero en unas situaciones no necesariamente es así. Y tenemos, por ejemplo, si el sujeto le era exigible comportarse de otra manera. Claro, cuando se hace el juicio de reprochabilidad, se tiene que evaluar si es que esta persona pudo actuar de otra manera, ¿cierto? Pudo haber tomado otra decisión, adecuado su conducta a otra forma, de tal manera que no produzca ese resultado. Y entonces, aquí también, cuando se hace una postulación a nivel de la acusación, tendría pues que indicarse que no, la persona en este caso tenía otra posibilidad de comportarse, y sin embargo así continuó y realizó la conducta delictiva. Entonces acá tenemos que la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, tenemos el conocimiento o conciencia de la antijuridad de la conducta y una situación de exigibilidad de otra conducta. Y en función a eso, nosotros podríamos señalar, por ejemplo, que, bueno, aquí podríamos hablar de imputabilidad, que es capacidad de entender y querer en el derecho penal, salud mental y actitud psíquica, conciencia de antijuricidad, saber que su comportamiento es contrario a la ley, es decir, la imputabilidad tiene que ver con que la persona tenga la conciencia, y es importante este término. También hay excluyente culpabilidad, hay inimputabilidad, falta de reprochabilidad de la conducta, ¿no? Ante la ausencia de conocimiento del hecho, por ejemplo, la minoría de edad, el trastorno mental, el desarrollo intelectual retardado, ¿no? Por ejemplo, una persona puede realizar la conducta típica, antijurídica y culpable, pero es inimputable o no se le puede punir. ¿Por qué? Porque es menor de edad, porque tiene un trastorno mental, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la punibilidad dice, es la pena prevista en la ley, impuesta por el órgano jurisdiccional al comprobarse la responsabilidad del acusado. La pena consiste en la privación o restricción del derecho. Circunstancias de la punición hay atenuantes y hay agravantes. Ustedes, a ver, pero, a ver, las personas que tienen problemas mentales, evidentemente no pueden tener una responsabilidad penal, es decir, no pueden recibir una pena privativa de libertad, pero tienen otros, se le establece otro tipo de responsabilidad. Y ahí les pregunto, a ver, un poquito como para poder interactuar y no hacerlo tan... A ver, David, si una persona con retardo mental, a ver, ¿qué pasa si una persona, bueno, vive en Lima 2 años y mantiene relación con una menor de 3? ¿Se aplica? Lo que pasa es que se borra rápido, no se puede, no sé si Hugo me puede ayudar y leer lo que menciona, porque lo veo y se borra rápidamente. Habla, doctor, de la pregunta de David Reinaldo, ¿no es cierto? Sí, Dice, ¿qué pasa si esta persona aguaruna vive en Lima 2 años y mantiene relaciones con una menor de 13 años? ¿Aplica el criterio de error de comprensión culturalmente condicionado? claro, a ver, muy buena pregunta. A ver, es que el problema no es en dónde vive, el problema es en la formación cultural de la persona, ¿cierto? Porque para esta persona, en el entorno donde se desarrollaba, la cultura que había hecho propia, le indicaba que era aceptable que esta persona pueda estar con una menor de edad, ¿cierto? Y en función a eso, ya es materia, materia de que en el juicio oral, si es que se lleva a juicio o en la investigación a nivel fiscal, esta persona tenga que acreditar desde, a ver, la cultura de una comunidad es permitida, pero por supuesto, si yo
en la sociedad, perdón, en el lugar donde yo me desarrollo, tengo una cultura arraigada que yo puedo demostrar que efectivamente es así, la puedo afirmar y la puedo probar, evidentemente, ahí existe esta posibilidad de poder adecuarse a esta causal de la norma. Y efectivamente que sí, no sé si tengo por aquí, pero yo pude apoyar a un colega en una situación, en un procesamiento de una persona de la selva profunda, bueno, a diferencia de que venga y esté con una persona, estos vienen a la ciudad de Lima, eh, forman una comunidad y mantienen y siguen, o sea, mantienen los mismos valores y costumbres de su pueblo, pero en Lima. Y en función a eso, está con una persona menor, tienen hijos, o se hacen pareja, tienen hijos, van al hospital, se enteran de que el padre del menor, la niña tuvo un hijo y el padre una persona mayor de edad, y ellos dan aviso a la policía. Y se activa todo el sistema de justicia, llega la fiscalía, llega el Ministerio de la Mujer, a esta persona la detienen, la procesan, le dan prisión preventiva, y en el discurrir del proceso se mencionaba pues que esto en la cultura de este conjunto de personas era permitido. Tan es así que el papá y la mamá apoyaban a esta persona a que recobre su libertad porque ellos consentían de que esté su hija con este señor. Y lo que se tuvo que hacer ahí es convocar a dirigentes de las comunidades para que puedan participar como testigos, bueno, no son testigos presenciales, pero sí testigos para acreditar que era costumbre en dicho lugar el que una persona de mayoría de edad pueda estar con una menor de edad y puedan convivir y puedan mantener relaciones. Pero la fiscal no entendía esto porque, si tú me lo preguntas, es porque has podido ver seguro que indican que eso se aplica cuando eso sucede en el lugar y en el entorno donde se practican estas culturas o estas formas de conducta son validadas socialmente. Ese criterio en igual sentido lo manejaba esta fiscal. Nosotros, porque eso lo veía un colega, tuvimos que presentar un medio de prueba, presentamos diferentes, hicimos toda una estrategia y presentamos diferentes medios de prueba. Esto llegó a juicio. Se superó la etapa intermedia, se fue a juicio y en juicio se logró determinar y demostrar que si bien es cierto, fue una conducta típica, una conducta antijurídica, pero no se podía reprochar a esta persona porque su cultura en el entorno donde se desarrollaba, donde interactuaba, estaba permitido. Y estaba permitido no porque el abogado lo defendía de esa forma, sino estaba permitido porque se había hecho todo un trabajo probatorio para poderle poner sobre la mesa al juez de juzgamiento que esa era una conducta válidamente aceptada por el entorno en el cual se desarrollaban estas personas. Y entonces, efectivamente, para responder a tu pregunta, sí es viable que una persona que venga de otro lugar pueda, bueno, como medio de defensa practicarlo así, y ya va a depender mucho de cómo es que en el proceso se pueda defender la persona y pueda absolverse, porque se ha dado casos de que efectivamente no se ejerce una adecuada defensa y se termina condenando a una persona, ¿no? Pues, ha habido cuántos errores, si no, no existiera, pues, revisiones de sentencias o la posibilidad de poder revisar situaciones cada cierto tiempo sobre decisiones judiciales. Recuerden que quienes emiten sentencia son seres humanos y los seres humanos podemos equivocarnos y tan es así que ha existido situaciones donde se ha podido evidenciar que por una mala defensa de repente de los abogados en su oportunidad se han sentenciado a personas que no tenían responsabilidad, no podrían o no tendrían responsabilidad penal. Y eso es un tema que hay que analizarlo. Por eso es que
hay que estar siempre capacitados, hay que siempre leer, hay que siempre revisar, hay que leer la teoría, pero también hay que ver la práctica, ¿no? Hay que revisar la jurisprudencia, yo creo que lo que debe hacer un abogado que quiere, digamos, estar preparado es revisar, si uno litiga, por ejemplo, en Lima, en un juzgado determinado, revisar cómo es que el juez decide, ¿cierto? Porque el juez habla por sus sentencias, habla por sus resoluciones, de esa manera es que se comunica, y de esa manera es que se comunica es que uno va teniendo en cuenta cómo es que este juez valora, este juez entiende el derecho, ¿no? Y en función a eso es lo que vamos señalando. Como yo les decía, yo creo que 2 minutos más y creo que se va a cortar el internet acá donde estoy. Yo quiero agradecerles el tiempo, la oportunidad, y esperemos que en otra oportunidad nos podamos ver de repente un poco más, digamos, más, estando, digamos, en Perú y poder contar con todas las herramientas y con todo este tema de acá, estoy con lluvia, con algunas cositas acá que están impidiendo de repente una mejor labor, pero gustoso de repente si hay alguna pregunta, ¿no? Uy, hay una mano levantada de Eddie Renzo Quispe Valdeón. Una pregunta. Sí, doctor, consulta. Entonces, en ese caso, cuando una menor de edad, no hablemos menor de 13 años, y para que me quede claro, si viene, yo conozco un caso de que llegaron de la selva, como diciendo de la selva oriente profundo, llegaron aquí justamente a Huaral, llegaron un tiempo. Y de ahí se fueron a Lima, y en Lima tuvieron un gran problema porque esta persona tenía 28 años y la niña tenía 13 años, de las cuales en su comunidad ellos eran aceptados, sus padres, todos tenían, ¿no? Estaban de acuerdo con esta relación, pero llegando a Lima, igual quedó embarazada la chica y que, bueno, comunicaron en el hospital, comunicaron, ¿no? A las autoridades, la cual al señor lo sentenciaron y hasta el día de hoy él sigue sentenciado, ¿no? Y siguen luchando. Entonces, en este caso, si es que viene, como dice usted, ¿no? Y si es que vienen lo que el abogado defensor ha tenido que hacer en este caso es acudir a los directivos de esa zona y poder testiguar, ¿no? Sobre este caso para que esta persona quede libre, ¿correcto? Lo que pasa es que, a ver, aquí hay que entender algo. Cada caso tiene su propia particularidad. Entonces, uno dice, pero si el derecho indica que existe la posibilidad de que una persona que realice una conducta que pueda ser tolerada por el derecho por ciertas situaciones específicas del derecho, no pueda ser responsable penalmente. Yo pienso que aquí lo que ha pasado es que el que ha ejercido la defensa no ha ejercido una defensa adecuada y correcta, ¿cierto? Porque como le vuelvo a repetir, si bien es cierto, en nuestro sistema penal, a una persona que está siendo procesada no tiene que demostrar su inocencia. La fiscalía está en la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona, por eso le está llevando a juicio. Si una persona lleva, si la fiscalía lleva a una persona a juicio, a un ser humano lleva a juicio, es porque tiene pruebas y lo único que tiene que hacer en el juicio es demostrar esa culpabilidad. Pero también corresponde a la defensa apoyar y participar activamente aportando medios de prueba. Evidentemente no basta, como le digo, con decir, es que yo vengo de tal lugar y en tal lugar se practica. O sea, hay que demostrar que esa cultura, que esas costumbres no son de ahora, sino son arraigadas en el tiempo y que efectivamente esta persona se ha desenvuelto en dicho entorno y ha entendido que ese entorno y ha respetado esas normas de convivencia social. Pero si uno en el plenario, en el juicio, no lo demuestra, evidentemente la teoría de la fiscalía va a prevalecer. Entonces David dice, por ejemplo, si bajan todas las personas que en esos lugares donde practican este tipo de costumbre,
estaríamos en una sociedad ilícita. No es tanto así, porque son casos en particulares que hay que evaluar para el momento de poder tomar una decisión, en este caso, una decisión judicial. Entonces, para terminar de responder, a ver, ahorita respondo la pregunta de César, pero para terminar, yo creo que en este caso en particular, lo que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a una situación de esta naturaleza es tratar de aportar medios de prueba que acrediten o que desestimen la tesis acusatoria de la Fiscalía, ¿cierto? Porque la Fiscalía no va a aportar algún medio, debería, porque la Fiscalía, si nosotros leemos la norma, la Fiscalía tiene que exigir que se actúen medios de prueba de cargo y de descargo, ¿cierto? La Fiscalía tendría que, si uno a nivel de la investigación, de la diligencia preliminar, de la formalización de la investigación preparatoria, por ejemplo, indica que esta persona, su cultura es de esta manera, debería de pedir peritos, ¿cierto? Que vengan, que declaren, que digan si efectivamente esa cultura es en dicho lugar, es permitida, pero no lo hace. ¿Quién tiene que realizar esa función? El abogado, ¿cierto? Claro, la fiscalía tiene, la fiscalía no tiene solo la carga de la prueba para determinar la responsabilidad penal de la persona, la fiscalía está en la obligación por mandato constitucional y legal de actuar medios de prueba de cargo y de descargo. Pero lo que nosotros vemos en la práctica es que la fiscalía, y ahí está David que participa, la fiscalía, ¿cierto? Solamente hace pruebas de cargo, ¿cierto? Porque lo que quiere es llevar a juicio a la persona a la que está procesando. Entonces, ¿a quién le corresponde actuar esos medios de prueba para acreditar la irresponsabilidad penal? Al abogado. El abogado defensor. El abogado le requiere a la fiscalía actúese como medio de investigación, una pericia que permita acreditar si efectivamente esta persona realizó esta conducta en función a que en su entorno cultural y social si era permitido. Doctor, pues si en el caso de esa niña tuviera 14 años, 15 años, ¿sería distinta la situación? Bueno, ahí es un tema ya de tipología, del tipo penal, ¿no? Me estás hablando de una menor de 13 años y ahora me pasa eso. Perdón, Carlos Celis ha levantado la mano. Claro, doctor, según a lo que se está refiriendo, más es usos y costumbres, y no solo ahí, yo al menos que he vivido en la selva, conozco ciertas zonas de Sarameriza, también hay que ver la etnia de la que viene, ¿no? Porque muchas personas que son de esa zona no conocen la ley como tal, y eso los exime de ciertas responsabilidades, y recordemos que los usos y costumbres están en la Constitución Política del Perú, que es la Carta Magna, ninguna ley está por sobre ella, ¿no? Y más que nada, sí se han visto más casos, como comentó el compañero, pero en los cuales las personas han sido soltadas, ya que sus comunidades, como lo dice la Constitución, tanto nativas, indígenas o también de comunidades andinas, se tiene que respetar, ya que los usos y costumbres se vuelven ley, ¿no? Claro, excelente, Carlos, sí. Pero eso, por ejemplo, a ver, pongamos que eso pase en un lugar donde ya es costumbre, como muy bien lo dices tú, es parte de la cultura de ese lugar. Bueno, entiendo que, por ejemplo, si sucede cerca a ver, en el juzgado de Caballopocha, claro, lo que pasa es que, a ver, perdón, lo que pasa es que, pongamos, lo que están poniendo el ejemplo es, no en esos lugares donde lo vas a procesar, sino, por ejemplo, en la capital, ¿cierto? Donde nosotros no entendemos esa cultura. Imagínate, pues, que eso para la sociedad, por ejemplo, de Lima, la sociedad costeña, eso no es válido, ¿cierto? Entonces, y en Claro, esa no, situación que se presente aquí, ¿cómo es que la persona se puede defender contra una ahí va, sociedad? ahí va, doctor, mire, le comento, algo que pasó sin ir tan lejos, Jaén. No, claro, Cajamarca. Vienen dos personas que en este caso son de la etnia Guajún, como indicó el amigo, pero en este caso el esposo tenía sus 40 años, ya se veía algo mayor, y una de sus esposas tenía 12 años.
Ante la sociedad es algo no aprobado, ¿no? Pero para ellos es algo muy normal, es algo muy común. En este caso el APU, que es como se le llama a los jefes de las comunidades nativas, pueden llegar a tener hasta 10 mujeres y todas a partir de los 12 en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo denuncian, entra el Ministerio de la Mujer y bueno, se siguen todos los pasos, ¿no? Pero llega un punto en el que el abogado defensor, eso también ya depende de cuán informado esté el abogado, porque si bien es cierto, ¿no? Es algo que no está permitido, pero se establece y es algo que se toca en varias ramas del derecho, ¿no? Inclusive desde que lo estudiamos. ¿Qué es lo que pasa? El abogado dice, no, pero usos y costumbres. El señor no es de acá, no pertenece acá, ni siquiera habla bien nuestro idioma, que vendría a ser el castellano, su idioma nativo o natal es el aymara. No podemos juzgarlo con nuestras leyes, tendríamos que juzgarlo de acuerdo a lo que él conoce. Es más, el señor no conoce ni siquiera el derecho. O sea, ¿cómo puedes juzgar a una persona así? Ahí dependería mucho de la defensa ya, doctor. Claro, pero por supuesto, es correcto lo que usted indica, Carlos. Mire, el derecho hay que practicarlo. Yo he podido, por experiencia, ver casos, por ejemplo, en segunda instancia, donde llega un cliente condenado y uno dice, pero revisa y dice, ¿por qué lo han condenado? ¿Cierto? Y, por ejemplo, tú ves el caso que yo les he puesto un caso que uno leyéndolo nada más, revisándolo, dice, oye, ¿cómo es posible que lo hayan podido sentenciar? ¿Cómo es posible que haya podido llegar esto a juicio, a juicio oral? Y lo que pasa es que en muchos casos los abogados a veces no estamos preparados para afrontar un caso, no solamente porque algunos saben mucho de dogmática, tal vez algunos de los que están en esta sala virtual de repente conocen mucho mejor que quien está hablando la teoría del delito, pero no solamente hay que conocer la teoría, también hay que conocer la práctica, ¿cierto? Porque hay que saber cómo es que yo puedo decir que mi conducta es atípica, ¿cierto? Porque tengo que saber el tipo penal, tengo que saber qué elemento del tipo penal no se presenta en el caso que se me imputa. Por ejemplo, perjuicio. Es un elemento del tipo penal, ¿cierto? En el delito de falsedad genérica. Muy bien. Si yo conociera el derecho, ¿sí? El derecho penal, si yo conociera la teoría del delito, desde un inicio, dentro de la diligencia preliminar o la preparatoria, incidiría en determinar que se actúe en actos de investigación para efectos de precisar de que existe esta ausencia de este elemento, ¿cierto? O podría presentar en la etapa intermedia una excepción de improcedencia de acción por atipicidad absoluta o relativa, es decir, no se cumple un elemento del tipo penal, no se cumple todo el tipo penal. Entonces, es igual, si yo no conozco, yo no podría decir, yo no podría actuar o no podría generar las condiciones a nivel de la investigación para decir que hay una causa de justificación por legítima defensa o por cumplimiento de un deber, ¿cierto? Si uno no conociera y solamente se dedica al derecho penal y no conociera, por ejemplo, que existen normas que facultan al alcalde, al procurador a recuperar espacios públicos, igual podría haber sido sentenciado por el delito de usurpación y accesoriamente la inhabilitación para ejercer cargo público, ¿cierto? Si no conocieran teoría del delito, tampoco, por ejemplo, si una persona es inimputable o existe una causa que impida que se pueda reprochar a esa persona, igual podría terminar sentenciada. Y entonces, pero no solamente conocer teoría del delito, como creo que el doctor César me preguntaba, ¿y cómo es que se vincula la teoría del delito con la imputación? Claro, porque si uno no conoce teoría del delito, si uno no conoce los elementos del tipo, cuando establezca su estrategia de defensa, cuando establezca su teoría del caso, ¿cómo es que va a poder indicar? Yo voy a plantear que la conducta de mi cliente es una conducta típica. Si no conozco el tipo penal, si no sé cuáles son los elementos del tipo penal, y en función a eso uno hace correctamente un desarrollo. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando la Fiscalía inicia diligencias preliminares, lo hace de una manera genérica. Entonces se escudan en que la imputación es progresiva y en el devenir del tiempo van a ir
acopiando mayor información. Bueno, nosotros sabemos que eso sí, como que ir de pesca, ¿cierto? Tiran el cordel, es decir, sacan la disposición de diligencias preliminares y en el camino van averiguando pues qué cosas pueden ir obteniendo para poder ir manteniendo procesada a una persona. Luego lo formalizan y continúa. Pero si el abogado estuviera preparado, formalizan la investigación preparatoria y dicen, muy bien, tú dices que yo he realizado tal conducta, muy bien. Solicito, por ejemplo, que traigan a tal testigo. Ustedes indican que yo he cometido el delito de estafa, muy bien, yo voy a traer a tal testigo para que indique de que yo no realicé esa conducta. Si ustedes dicen que yo lo estafé a esta persona porque le dije que este celular era un iPhone 16 Pro Max y en teoría era solamente un celular de baja gama, yo tendría, por ejemplo, que, si yo fuera abogado, traigo a un perito para que indique que efectivamente este celular es un celular 16 Pro Max. Y el perito dice, sí, efectivamente, revisando el celular, este celular sí, efectivamente es un 16 Pro Max, tiene el sistema operativo, tiene todo. No se configuró el delito de estafa, ¿cierto? Por ejemplo, hay un caso, un ejemplo que pone muy bien Beitelman conduce en su libro de técnicas de litigación estratégica, por ejemplo, que te, te, te empieza a precisar cómo es que debe hacerse una correcta imputación. Por ejemplo, él pone un caso, ¿no? De una persona que le compra un Dali, una pintura para su esposa en un, en una casa cultural, va por ese Dali y paga, por ejemplo, $200.000. El orgulloso de su cuadro se lo regala a su mujer porque cumplían un año más de casados, hacen una fiesta enorme, llegan los invitados, ponen en el mejor lugar de la casa el cuadro y sus amigos de esta persona son tan cultos que les gusta el arte igual que ellos y empiezan a ver la pintura y indican pues que esta pintura de este famoso pintor es falsa, es una réplica. La esposa se molesta, dice con el esposo, le reclama y quiere pedirle el divorcio y esta persona va y presenta un delito, presenta una denuncia por estafa contra esta casa cultural que le vendió este cuadro. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí, por ejemplo, para ir un poco resumiendo? Que la fiscalía indica que la persona esta casa cultural, esta persona en particular, cometió el delito de estafa. ¿Por qué? Porque le vendió un bien, perdón, un cuadro, que era una réplica por un valor de $200.000. Es decir, indujo error y hubo un beneficio económico, un perjuicio económico para esta persona y un beneficio económico para la dueña de esta casa cultural. ¿Qué podríamos hacer ahí, por ejemplo? Lo que haría un abogado es consultar primero a su cliente. Este cuadro tuyo es original, sí es original. ¿Tienes cómo probarlo? Acá está la factura. Acá está la factura que me lo ha enviado una casa cultural de España y me ha costado a mí, por ejemplo, $150.000. Yo lo ofrecería como un medio de prueba, ¿cierto? Ofrezco el medio de prueba, señor, yo lo he comprado, aquí está mi medio de prueba, acredito que ese producto es original. Pero la fiscalía hace una pericia y determina que efectivamente el cuadro no es original. Entonces, aquí entra una situación confrontacional. Por un lado hay una pericia que dice que este cuadro es una réplica y por otro lado tenemos una prueba, por ejemplo, importante que es la factura de la compra de una casa cultural, la guía de remisión, la documentación y los certificados que acreditan que esta pintura es original. ¿Cierto? Y entonces uno tendría que decir, ¿qué otro medio de prueba podría actuar? A ver, por ejemplo, David, para ir pensando. En principio no es estafa, dije, porque el denunciado por estafa, bueno, lo que pasa es que se ve muy, muy rápido. Carlos, ¿tú qué opinas? A ver, no es que no sea estafa, la fiscalía está imputando estafa, porque, a ver, es estafa en la medida de que él cree que está comprando un cuadro que vale $200.000 y paga los $200.000 y le dan su certificado de originalidad, ¿cierto?
Entonces, ¿qué otro medio de prueba podría uno actuar? A ver, los escucho. Doctor, ahí, disculpe que no le respondiera hace rato, sino que estoy cocinando. Este, a ver, ahí lo único para que sea estafa, tendríamos que ver si es que la Casa Cultural sabía que era una réplica y aún así la vendió como original. Es la única manera en la que, bueno, se podría, sería engaño, ¿no? Y buscaría obtener un beneficio económico. Después, se tendría que ver, como No, no, dice usted. pero estamos viendo el tema probatorio, ¿ah? Estamos viendo el tema probatorio. Porque ya estás en juicio, ya te dejaron el caso, te han contratado, lo han contratado a usted para que usted defienda a esta casa cultural. Entonces, lo que usted tiene es que se está imputando a su cliente haber estafado a esta persona con un cuadro por el valor de $200,000. Y tienen, miren, tienen una pericia de un experto en arte, en obras de arte, que dice que ese cuadro es una réplica. Ya, ahí lo primero que, bueno, haríamos es rastrear la originalidad del cuadro, ¿no? Ya que usualmente las casas como esas tienen comprobantes, certificados, la publicidad, tanto el certificado de originalidad como el certificado de venta, el permiso de venta del autor de la obra, en este caso si es un autor contemporáneo, y si es un autor extemporáneo, también de dónde ha sido extraído el cuadro. Se tendría que ver todo eso para poder defender a la Casa Cultural. En caso faltara algún tipo de documentación o estuviera falsificado, pucha, ya fuimos. Claro, pero a ver, no, hasta el final no podemos perder. Vamos a un poco a ir pensando. Planteas tu puesta en peligro como compra. A ver, lo que pasa es que el que compra, a ver, si tú vas a ver, es como que tú vayas a Apple y tú compras este celular, tú no vas a dudar de que Apple te venda un celular original, ¿cierto? Sería imposible que una, que una empresa de ese nivel haga una situación así. Y uno va y justamente con confianza va y paga. Igual, cuando uno va a estas casas donde te venden obras de arte, obra de arte, uno va y está seguro de que te van a vender un cuadro original. Miren, yo pienso que, por ejemplo, este medio de prueba de adjuntar la factura o el comprobante de compra, evidentemente ayuda un poco en la teoría, porque yo estoy acreditando que en todos los casos que me engañó fue la Casa de España, ¿cierto? Porque yo le he comprado, así como usted ha pagado $200,000, yo también he pagado $150,000. Sí, Doc, pero ahí también tendríamos algo que ver, pues, ¿no? Si es que la Casa Cultural, porque muchas veces también se venden réplicas a un valor muy elevado por el nivel de detalle de la réplica, y el valor es exageradamente alto muchas veces. Esa réplica muchas veces no trae un certificado, en cambio solamente te dan una boleta compra-venta y la certificación de la casa cultural. Es algo que sí se da en la actualidad. Ahora, habría que ver qué tipo de compra ha hecho y qué tipo de certificados le han dado, porque usualmente los cuadros originales tienen otro tipo de certificación y muchas veces también por la Casa de la Cultura emitida por ciertos países, ¿no? Ya que es un tipo de certificación del país como tal que establece. Tendríamos que ver eso también, porque de repente a veces tú compras diciendo, no, yo estoy comprando algo que es netamente original y no, es igual que como usted dice, ¿no? En Apple. Muchas veces tú compras un producto que supuestamente es nuevo y es reacondicionado, solo que no leíste las letras pequeñas. Mira, Eddie Quispe dice, en este caso, la estafa la estaría cometiendo la Casa de España. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo presento una pericia mira, una pericia e indico de que ese cuadro en original debería estar valorizado en $2 millones? Porque nadie, por ejemplo, me va a creer que este Apple, que uno sabe que en el Perú está 5,000 soles, por ejemplo, y yo lo acepte que me lo vendan por 1,000 soles. Claro, también, justo es a lo que me refería, también tendremos que ver el precio en el cual se está dando. Si estaba Claro, claro. Claro, 10 por ahí veces. va, por el análisis que tú has hecho, por ahí va el tema.
Porque lo que pasa es que es un tema probatorio, porque yo le podría demostrar, señor juez, no hay estafa. El señor sabía que estaba con, porque, a ver, si uno va, compra, hay la interacción de dos personas, tendría que haberlo grabado o haberlo firmado para saber qué es exactamente los términos del acuerdo, ¿cierto? Pero lo real es que si yo logro demostrar en el proceso, por ejemplo, que ese cuadro no valía $200.000, sino $2 millones, y que él sabía que estaba comprando un cuadro idéntico, un cuadro, perdón, digamos, del mismo autor, pero no terminado, o por ejemplo, o una réplica, yo podría decir, señor juez, ¿dónde está el engaño? El señor sabía que está, y tan es así que yo podría inclusive probar de que este señor era un experto en arte. Entonces, ser un experto en arte, difícilmente podría una persona engañarla, ¿cierto? Entonces, yo lo que Justamente, voy es al tema probatorio, o sea, yo lo que el tema es hay que razonar, porque hay que, la teoría del delito hay que llevarla al razonamiento para establecer si se actuó con dolo o no se actuó con dolo, ¿cierto? Si existió el elemento normativo del tipo penal, si existió el elemento descriptivo, porque podría darse el caso que este señor sabía que estaba comprando una réplica y la intención era engañar a su esposa, ¿cierto? Para decirle, mira, vete a comprar el cuadro de $2 millones. A ver, Gabriela, ¿quiere, Gabriela? Doctora Gabriela, por favor, participe. Doctor, buenas noches. Sí, bueno, en todo caso habría que verificar las negociaciones, tal como usted dijo, el perfil del comprador, ¿no? Si era un artista, si era un experto en ello, pero si era una persona que desconocía totalmente y en algún momento la casa le dijo, sí, te estoy vendiendo un original y hay prueba de ello, ahí sí estaríamos en un problema. Es lo que Claro, considero. claro. A ver, Carlos. pero al inicio usted dijo que la persona era una persona culta, que estaba rodeado de amigos que saben de arte, por ende se deduce que el comprador sabe de arte. Es una persona, por algo también compra el cuadro, ¿no? Es una persona culta en esa materia. Y al saber de arte, sabes que justamente esa obra de repente está valorizada mucho más a lo que usted dice, ¿no? Por eso, pero hay un tema probatorio, Carlos, un tema probatorio, ¿ah? ¿Tú qué tendrías que decir? Tú como abogado, tú estás defendiendo la casa cultural, ¿qué harías? Tú lo que Ya, yo, harías es, lógico, ofertar un medio de prueba documental, el currículum de esta persona, por ejemplo, que fue ministro de Cultura, fue embajador cultural, es un tipo que se dedica a la compra y venta de cuadros, ¿entiendes? Entonces, ¿para qué? Para decir que a la fiscalía o decir en el juicio que, lógico, claro, pruebo que esta persona es un experto y a un experto, una persona no la puede engañar. ¿Me entiendes? Es un tema probatorio, exacto. porque si tú ves la acusación así, te están acusando por estafa. Mira, hay $200.000 que ha pagado, hay un cuadro falso, hay una pericia falsa, uno dice, ya la sentenciaron a mi cliente, mejor me voy. Pero es que lo que pasa es que yo le estoy tratando de hacer es que ustedes entiendan que la teoría del delito con la práctica tiene que ir de la mano, pero ahí también entra un tema de razonamiento probatorio. ¿Cómo es que yo pruebo mi tesis? Y mi tesis es que mi clienta no estafó a esta persona. Mi clienta vendió el cuadro sabiendo que era una réplica y el señor también tenía conocimiento que era una réplica. Pero ¿cómo lo pruebo yo? No solamente lo voy a probar con el dicho de mi clienta, ¿cierto? Voy a tener que actuar otros medios de prueba y eso se llama una defensa activa. No sé si por ahí me captan de esta forma. David está participando, no tiene, Claro, claro, doctor, como bien dice, ¿no? El derecho es interpretación, todos interpretamos de diferentes maneras y es válido. Y según lo que usted está diciendo, sería una manera de poder defendernos, ¿no? Y más si podemos encontrar un medio probatorio o si de repente la persona tiene más cuadros que sí realmente son originales y no cualquiera se da el lujo de comprar un cuadro valuado en esos precios tampoco, ¿no? Y para gastar esa cantidad de dinero, se deduce que la persona es un conocedor. no, pero yo en el derecho, mira, a nivel de plenario yo no puedo, claro, dicen, nadie actúa con ojos cerrados, hay una mínima diligencia, Ah, claro, no, claro. claro, a ver, por ejemplo, yo llego, delito de lavado de activos, yo llego de un lugar determinado que estoy ahora, pum, llego con una bolsa de $1 millón y se lo doy a David. Lo mínimo que tendría que tener David como mínima diligencia, ¿qué cosa es? Oye, decir, Edgar, ¿qué pasó? ¿De dónde trajo esta plata? ¿Cierto? O uno agarraría, coge la plata y empieza a gastar y empieza a comprar cosas, a comprar carros, a comprar terrenos, ¿cierto? O sea, se le exige también a la persona
que tenga una mínima diligencia. Pero lo que nosotros estamos hablando en este momento es cómo es que la Fiscalía tiene que acreditar los elementos del tipo penal de estafa. ¿Alguien me puede leer qué es lo que dice el delito de estafa, por favor? ¿Alguien tiene a la mano el Código Penal? ¿O en la computadora? Eddie Renzo, ¿podría leerme lo que dice el Código Penal sobre el delito de estafa, por favor? Sí, doctor, lo estoy buscando un momento, por favor. A ver. Dice, el delito de estafa regulado en el Código Penal implica obtener un beneficio económico ilícito mediante engaño o artificios que inducen al error a la víctima, causándole un perjuicio patrimonial. A ver, vamos a desarrollarlo uno por uno, ¿ya? A ver. Bueno, qué bien que hasta ahorita no se vaya el internet. A ver. A ver, vamos a... A ver, el tipo penal dice el que Procura para sí o para espere, otro un provecho ilícito el que en procura perjuicio para de tercero, sí o para otro provecho ilícito un provecho ilícito. en perjuicio de tercero, induciendo, manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Dice, el que procura para sí un provecho ilícito en perjuicio, ¿cierto? O sea, hay que desarrollar para sí, fue para sí, en este caso fue para la titular, la dueña de la casa cultural, un provecho ilícito en perjuicio de terceros. Entonces, tiene que establecerse que hubo un provecho ilícito y un perjuicio de terceros. Elementos del tipo penal. Estos elementos del tipo penal, provecho, perjuicio, tienen que desarrollarse en una proposición fáctica. Y la fiscalía me imagino que era un provecho ilícito, claro. Un cuadro que debería estar, por ejemplo, $1,000 lo han terminado vendiendo en $200,000. Ahí hay un provecho ilícito de $199,000 que se ha ganado esta persona. Ha perjudicado a un tercero, porque, claro, esta persona dejó de tener los $200,000 para transferírselo a esta persona. Tiene que acreditar que lo mantenía en error, ¿cierto? Porque dice el tipo penal manteniéndolo en error, ¿cierto, Eddie? Así es. Manteniéndolo en error, ¿qué más? Al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Mediante engaño. Puede ser mediante engaño, mediante astucia, mediante ardid, ¿cierto? La fiscalía tendría que decir cuál verbo rector lo está utilizando. Engaño, astucia, ardid. Y ya dice mediante engaño. ¿Cómo fue el engaño? ¿Cuáles fueron las circunstancias de este engaño? Entonces, nosotros tenemos que ir construyendo, la fiscalía va construyendo, entiendo yo, la imputación concreta dice, imputo que el ciudadano, la Casa Cultural a través de su gerente general, le vendió un cuadro, una réplica de un cuadro de un Dalí a tal persona, al Mateo. Doctor, pero más allá de lo que estamos cuestionando de cómo podríamos ver si es que el cuadro que nosotros hemos vendido o cómo él es experto, ¿no? Podríamos cuestionar mucho el cómo se está imputando lo que nos quieren decir. Si es que nosotros estamos defendiendo a la casa que ha vendido el arte, a los vendedores, entonces tendríamos que cuestionar mucho qué medios tiene la otra parte para probar de que nuestra obra ha sido vendida de forma fraudulenta. Si es que nosotros en el comprobante de pago, en la compra y venta del pago, no hay un certificado que te diga que esto es original o que no haya un certificado o que solamente en el compra y venta sean especificaciones del cuadro, más allá de una rigurosidad en cuestiones de que este cuadro es original, realmente no estaría dentro del marco de la imputabilidad por originalidad, por mucho que una persona tenga confianza y tenga o se tenga en cuenta las expectativas, que es un tema tratado en tema de obligaciones. A ver, pero, Realmente, ya, sí, sí. realmente no sería imputable el hecho de que si es que, exceptuando el hecho de que exista un comprobante que certifique
que sea el original el cuadro. También tendríamos que cuestionar mucho cómo sería el medio probar de la otra persona y cuestionar mucho eso. Tendríamos que tener mucho más en consideración eso porque es muy difícil comprobarlo. ¿Y ahí qué pasa si la fiscalía te ofrece y esta casa en sus redes sociales hace publicidad indicando de que en esa casa solamente se venden cuadros originales y la fiscalía introduce ese como medio de prueba ese dicho? Y entonces yo fui a comprar porque en la publicidad que hizo esa casa cultural indica que únicamente venden cuadros originales. Podríamos también dar una consideración de que si es una publicidad se podría exceptuar en partes abajo en la descripción o en partes así, bajo ciertas excepciones de cuadros algunos, y ya con eso podríamos salvarlo. Claro, pero te das cuenta de Carlos. Doctor, también lo que puede hacer, por ejemplo, si la fiscalía me presenta esa prueba, simple, mire el precio ahora con lo otro. ¿A qué valor es que se vendió el cuadro? Y también ver si hay dolo, no existe dolo, porque recordemos que no existe estafa culposa. Claro. Pero ojo, que el dolo hay que proponerlo en la acusación y hay que probarlo también, ¿cierto? Así sea con prueba indiciaria, ¿no? Claro, Por eso. Pero yo donde voy es que me se da cuenta cómo estamos razonando, porque eso se presenta en la vida real. Y entonces uno tiene que aportar un medio o sea, nosotros estamos defendiendo a la casa y la fiscalía tiene esto clarito. Tiene un depósito por $200.000. Tiene una pericia que establece que ese cuadro no es original, ¿cierto? Y tiene en sus medios en sus elementos de convicción, tiene una grabación de las redes sociales donde dice que en esa casa solo se venden obras de arte originales. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Uno está atacando, por ejemplo, no hay perjuicio. Otro está atacando que no hubo engaño. ¿Se dan cuenta? ¿Qué están atacando? Están viendo el tipo penal, ¿cierto? Los elementos del tipo penal, para así decir, es. oye, no se cumple este elemento, pero no se cumple y yo tengo que aportar un medio de prueba para decir que este elemento no se cumple. Porque si yo te adjunto una pericia de un experto que dice que una obra de arte de esa naturaleza, por más que uno quisiera, no va a valer ese precio, evidentemente descarto el tema del engaño, ¿cierto? Claro. Ya, entonces eso es lo que, claro, eso es lo que yo les digo a ustedes, es de que la teoría del delito sirve para hacer un filtro, sirve para tener un poco claro las cosas respecto a cómo uno es que va a actuar cuando ya veo, yo lo que estoy hablando es netamente de un tema de un proceso, netamente de un tema de un juicio. Porque la dogmática te va a servir de repente para tener los conceptos claros, ¿cierto? De qué es tipicidad, de qué es antijuricidad, de cuándo estamos ante una causa de justificación. Pero eso hay que llevarlo a la práctica, ¿cierto? Porque si uno no conoce la parte práctica y conoce solamente la parte dogmática, ¿cómo es que yo digo, cómo es que es el proceso para yo decir que existe una causa de justificación y por ende la conducta de mi cliente no es antijurídica? ¿Cierto? Si yo no conozco, por ejemplo, qué mecanismo procesal podría yo, dentro del proceso, solicitar o exponer como para que indicar, por ejemplo, que acá hay un tema de atipicidad, entonces pido un sobreseimiento, pido una excepción, pero tengo que conocer los elementos del tipo. Y si yo quiero irme, porque algunos se preparan para el juicio, no se preparan para la investigación a nivel de fiscalía. Ya se preparan porque, bueno, tendrán el concepto que sí o sí van a pasar a funcionar. Entonces, pero tampoco se preparan porque en la investigación, en las diligencias preliminares, en la preparatoria, no ejercen o no actúan a través de la fiscalía medios que permitan acreditar la irresponsabilidad del cliente, de su cliente. Entonces, lo que estamos hablando es un caso en particular ahora. Entonces, ese razonamiento es el que hay que ir utilizando cuando veamos casos, por ejemplo, como hizo mención Eddie Renzo, respecto de este caso de esta menor, que con una persona en particular, siguiendo sus temas culturales, mantuvieron relaciones, tuvieron hijos y hoy uno de ellos está preso.
¿cierto? Entonces, estas cositas hay que tenerlas mucho en cuenta porque en el día a día se van presentando y lo que parece lógico, lo que parece evidente, se van a dar cuenta ustedes cuando litiguen o los que ya son abogados se van a dar cuenta cuando vean un caso en particular que no necesariamente lo que dice la teoría se cumple en la realidad y no necesariamente los fiscales o los jueces están capacitados y terminan pues emitiendo sentencias, digamos, contrarias al derecho, ¿no? Claro, Doc, Pues y es algo que se ha dado, se va a dar y se va a seguir dando, ¿no? Lastimosamente. claro, si no hubiera apelaciones, si no, no se presentarían casaciones, ¿cierto? Y no Así sería es. lógico. Ustedes no sé si se acuerdan de este caso que yo les comentaba, que llegó hasta la Corte Suprema por el delito de violación y mira, juez de juzgamiento, me dice, ofrezco de testigo al vendedor, quien me va a firmar. Claro, hay diferentes maneras, pero es un tema probatorio, ¿cierto? Y uno tiene que saber claramente qué es lo que quiere. Yo quiero desvirtuar el elemento perjuicio, yo quiero desvirtuar el elemento engaño. Entonces yo llevo a un testigo o pido que se actúe una pericia para desvirtuar ese elemento del tipo penal, porque no hubo engaño. Yo puedo tener a un testigo, a aquella persona que aparte de la gerente estuvo la vendedora, por ejemplo, como dice David, para que diga y en su declaración especifique cuáles fueron los términos de la negociación de la venta. Podría, por ejemplo, si es que se mantuvieron en contacto, porque no creo que un cuadro lo compre el día a la mañana, de la noche a la mañana, de repente mantenían conversación de WhatsApp, y en las conversaciones de WhatsApp le decía, por ejemplo, sí, yo quiero un cuadro, así sea réplica, por ejemplo. Pero si uno no investiga, porque la voz tiene que ser un investigador, si uno no entra a los detalles, no se podría enterar, por ejemplo, de estas cosas. Pues uno tiene que ser el abogado. Miren, ve, cuando yo estuve, por ejemplo, en Medellín, en Colombia, allá, a diferencia del sistema procesal peruano en Perú, cualquier acto de investigación se tiene que tramitar a través del fiscal. Si yo quiero, por ejemplo, que un testigo en diligencias preliminares o en preparatoria lo llamen a declarar, yo no lo puedo tomar la declaración. Le pido al fiscal, el fiscal fija fecha y hora siempre y cuando exista pertinencia y utilidad de ese medio probatorio. Aquí en Colombia es distinto, es casi como el sistema americano. La fiscalía hace su investigación por su lado y la defensa hace su investigación por su lado. Por eso es que en Colombia, por ejemplo, trabajan con investigadores, ¿cierto? Porque a ellos sí tienen la posibilidad de ellos llamar a personas a que declare. Entonces, el sistema es distinto, pero en el sistema peruano nuestro, ¿cómo ha sido diseñado? Ha sido diseñado que toda la investigación del proceso se haga a través del fiscal. Y si el fiscal no desea, porque uno le puede ofertar a la actuación de algún medio o algún elemento de convicción o algún medio de prueba, ¿qué es lo que te dice? Te puede denegar y que hay que actuar una inadmisión de diligencias sumariales, ¿cierto? Y todas esas cosas hay que ir aprendiendo porque el derecho penal tiene que ver con el tema procesal. Pero creo que nos vamos un poco saliendo, ya son las 9. No sé si había una otra pregunta o si no ¿Está Hugo? Sí, doctor. Bueno, creo que ya han sido todas las preguntas. Vamos a dar por finalizada. A nombre de SDIF, agradecemos al doctor Edgar Jesús Rodríguez Leiva por su valiosa exposición y a todos los participantes por su atención, compromiso y participación. Cerramos esta jornada reafirmando nuestro propósito de seguir fortaleciendo el conocimiento jurídico desde la reflexión y el rigor académico. Muy buenas noches y hasta la próxima sesión. Buenas noches, hasta luego con todos. Gracias, muy amable.